Hola gente, soy Link Helen y bienvenidos a la primera creepypasta desde hace un putero de tiempo en el canal. Como el lunes comencé con el gameplay de Majora's Mask y como que es una de las creepypastas que más me han pedido. Solo me han pedido 3. Vamos a empezar con el cartucho maldito de Majora's Mask. Es una historia que me gusta mucho a mí en lo personal. Me da miedo. Y que grabar a las 5 de la mañana tampoco no es mi mejor idea, ¿verdad? Si alguien se me para en la puerta de cristal de mis hermanos, les juro que me voy a cagar. Bueno, gente, lo que mencioné en el video de esa puta los perjudica. Lo que les comenté en el video de Ocarina of Time del jueves, o sea de ayer, es que voy a hacer un live stream nada más para dar un poco de información del canal de Nuevo Smash que la verga. Y aquí va a decir a qué hora por si no tienes nada que hacer y te quieres dar una vuelta por ahí en vivo. A las 6 de la tarde va a estar en mi canal el live stream. No va a durar ni 10 minutos esta madre. Nada más va a ser así rápido. Algo que voy a hacer con el Smash. Un sorteo que voy a hacer. O al menos quiero hacer. Y pues ya vemos qué pedo, ¿no? Bueno, gente, aquí comienza el cartucho maldito Majora's Mask. Nadie sabe a ciencia cierta si los que les voy a leer a continuación fue el creepypasta de algún friki que no tenía nada que hacer o si fue algo que ocurrió en verdad. Todo lo que se sabe es que la primera vez que apareció en la web tenía un tono tal cual resultaba difícil pensar que era solo un engaño. Todo comenzó cuando a un joven sin mucho dinero le regalan un Nintendo 64. El joven que quería juegos pero no tenía la billetera gorda, decidió que era buena opción comprar cartuchos usados. Y estaba de suerte, porque justo al día siguiente de que le regalaron la consola, un anciano abrió una venta de garaje en el cual, entre muebles, lámparas, utensilios de carpintería y otros objetos innecesarios, gritaba su presencia un cartucho de Majora's Mask, un juego de la saga The Legend of Zelda. En cuanto al viejo que vendía el juego, bueno, digamos que su apariencia no lo inspiraba demasiada confianza al muchacho. Había algo un tanto raro y siniestro en su rostro, en algunos de sus gestos, sobre todo en la mirada perdida en el infinito de sus pequeños ojos negros. A pesar de eso, después de preguntar si funcionaba, el chico se arriesgó a comprar el viejo cartucho. Yo un poco desgastado, negro y con el nombre Majora escrito con un marcador rojo sangre permanente. El anciano no le preocupó la rara apariencia del juego. Pensó que aquello se debía a esas excentricidades de su antiguo dueño, que, quién sabe, a lo mejor era uno de esos góticos extravagantes. Así el chico se lleva el cartucho sin sospechar que aquello sería inicio de una larga pesadilla. Cuando el chico encendió el juego, se dio cuenta de que debía tratarse de una versión beta, porque había pequeños errores en las texturas, nada grave. Fuera de todo, parecía estar bien. Aparte, había un archivo bastante avanzado, pero no acabado, bajo el nombre Ben. Pero el chico quería comenzar desde cero, así que en el segundo fichero creó su partida bautizada como Link. Al empezar a jugar, creyó que todo sería normal, hasta que, habiendo ya avanzado en la historia del juego, se percató que, en definitiva, la programación del juego hacía que, sin explicación alguna o patrón lógico perceptible, unas veces llamaran al nombre Ben y otras al Link en la partida del chico. El chico, que sabía algo de informática, pensó que aquello se debía a algún extraño bug, un error del juego, y optó por borrar el archivo Ben, a ver si acababa el problema. Sucedió justo lo contrario. Empezaron a pasar algunas cosas aún más raras, escalofriantes. En algunos casos, comenzó a salir la música al revés, o a aparecer diálogos muy extraños, a ocurrir cosas ajenas a la trama normal del juego, a surgir glitches, risas macabras del fondo, etc. Y todo eso repitiéndose una y otra vez.
Mas lo peor de todo vino cuando el juego se reseteó solo y creó un archivo llamado Drowned, que significa ahogado. Fue allí que Skull Kid, el antagonista del juego, se le empezó a aparecer en todo lado, asesinándolo de la forma instantánea cada vez que aparecía. Fue a partir de eso que Link empezó a aparecer contorsionado en posiciones igual o más demoníacas de lo que sale en el film El Exorcista. Incluso Link llegó a aparecer de forma tétrica como Sora que moría ahogado, cuando los Zoras en la historia pueden respirar bajo el agua. Todo lo anterior resultó aterrador para el chico que adquirió aquel maldito cartucho. Pensó en dejarlo, quiso dejarlo, pero no pudo, porque la curiosidad y la fascinación lo alcanzaron antes que aquella visión siniestra que desfilaba por la pantalla. Disfrutaba y a la vez sentía la angustia de la perturbación, viendo cómo el nombre Ben volvía una y otra vez junto a Skull Kid, que entre horrendas risas de fondo y música invertida lo asesinaban sin piedad. Afortunadamente, el chico llegó a un punto en el que ya no aguantó más y decidió ir a ver al anciano para que le diga quién era ese tal Ben. Pero el viejo no estaba ahí, desapareció junto con las respuestas de él. Desesperado fue a averiguar entre los vecinos a ver si alguien sabía dónde había ido el viejo y si en efecto vivía donde él creía que vivía. Y sí, vivía en la casa del garaje. Y según lo que dijeron, era un tipo muy raro y algo ermitaño. Un hombre al que rara vez se le veía, pues casi nunca salía de casa. Desgraciadamente, había salido justo cuando él lo había ido a buscar. Lejos de esperar a que vuelva, se dejó llevar por la ansiedad y preguntó por Ben. La respuesta que recibió lo heló. Le dijeron que Ben era un muchacho que vivía en la casa en la que ahora vive el anciano y que hace 8 años Ben tuvo un horrible accidente en el que murió ahogado. Se dice que el chico de la historia que les he contado aún vive el temor en la sangre, que nunca más volvió a jugar Majora's Mask, que tiene miedo de meterse al mar, que a veces sueña con Skull Kid, lo asesina, y que vendió el cartucho a alguien que pidió reservar su identidad de secreto. Vaya Dios a saber quién será el portador del cartucho maldito, y cuántos locos, incluyéndome el que ha contado esta historia, darían una buena cantidad de dinero por el cartucho negro de las letras rojas. En todo caso, les dejo los videos que se filtraron en algunos momentos de esta partida maldita de Majora's Mask. Y eso no es todo. En la historia pasan con más cosas en los videos que yo no les he contado, porque siento que mi vida corre riesgo al hacerlo.